Bienvenidos a la redacción de nuestro periódico. A pesar de que hace unos años Pedro Sánchez dijo que estaba dispuesto a limitar el poder del PSOE a la hora de proponer nombres para órganos judiciales, hoy hemos conocido su designación de Juan Carlos Campo y Laura Díez para el Tribunal Constitucional. Lo vamos a analizar en A Debate. Director del Debate, Víctor Ovido, buenas tardes. Buenas tardes. María Jamardo, responsable de Tribunales del Debate. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que te voy a preguntar, María, es que Juan Carlos Campo, Laura Díez son nombres que nos suenan, pero vamos a explicar quiénes son. Pues mira, Juan Carlos Campo tiene el dudoso honor, ahora que va a ser nombrado cargo del Constitucional por el Partido Socialista, de ser el ministro que durante la legislatura actual de Pedro Sánchez firmó los indultos de los líderes políticos del procés en Cataluña, los que fueron condenados por el Supremo y que después fueron perdonados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y Laura Díez es una catedrática catalana también, de la Universidad de Barcelona, que como avanzó el debate era uno de los perfiles que buscaba el Ejecutivo socialista, gente afín a las posiciones pro-catalanistas, que además ha sido la segunda de Félix Bolaños en el Ministerio de Presidencia, es decir, un ex alto cargo de Moncloa, también durante esta legislatura, algo inédito porque no se recuerda que un presidente del gobierno nombrase a dos cargos tan relevantes de lo que ha sido su propia cantera de ministros o de altos cargos. En definitiva, dos nombres que no son muy familiares. Sobre todo no parece que sean los adecuados para formar parte del mayor organismo y en realidad del rompeolas y del mayor contrapeso que hay en una democracia, que es el constitucional. Entre otras cosas porque históricamente, desde que tenemos constitucional en España, salvo casos excepcionales, se buscan juristas de dilatada trayectoria y de un conocimiento en determinados aspectos, pero sobre todo se buscaba constitucionalistas, como es el caso de Pedro González Trevijano, el actual presidente, que es catedrático de Derecho Constitucional. Ya fue sorprendente en su día Pérez de los Cobos, que era catedrático de Derecho del Trabajo. Y ya entonces y Pérez de los Cobos tiene una trayectoria 20.000 veces mejor que la del exministro Campos, ¿no? Es decir, que no son dos perfiles adecuados para el Constitucional. Lo que pasa es que Pedro Sánchez lo ha embarrado todo, lo ha deteriorado todo, que ahora, claro, que no es de extrañar, es escandaloso, pero no es de extrañar que Pedro Sánchez haya tomado esta decisión, porque, insisto, son dos perfiles nada adecuados en ninguna materia. Una por su vínculo con el actual gobierno, otra porque sus trayectorias académicas no son las más adecuadas, no son los perfiles más adecuados. Ya con Espejel se había cuestionado que no, porque históricamente o venían del Supremo o venían de una trayectoria en las universidades. Y esos eran los grandes juristas que accedían al Constitucional. Ahora abiertamente pues vamos bajando el nivel, acabarán poniendo al bedel del Supremo en el Constitucional, tal y como vamos. Parece como que estamos un poco, bueno, estamos no, porque en el debate lo denunciamos, pero la sociedad igual un poco narcotizada ante las decisiones autoritarias de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que está escandalizada, lo que pasa que cada día saca una novedad que tapa la anterior, no da tiempo a reaccionar ni a que esto suponga una crisis o una vía de agua en el gobierno, que no lo está pasando especialmente bien y que además ha tenido que asegurarse la continuidad de la legislatura arrojándose en brazos de Esquerra para reformar a la carta el Código Penal. Es decir, esto es una más de las fases de la hoja de ruta que el debate ha denunciado durante meses, que Sánchez tiene para debatir o para plantear a la sociedad española e irla además preparando para lo que será la consulta pactada o el referéndum pactado que llegará para contentar a los separatistas de Esquerra en Cataluña. Campo, el exministro, además va a ser juez y parte, estamos contándolo ahora en el debate, porque hay varias causas en el Constitucional. Yo creo que el Partido Popular debía denunciar esto ante la Unión Europea. Es decir, es un caso inédito que un señor que ha tomado una serie de decisiones ahora las vaya a juzgar. Es que esto es cargarnos la democracia. Vamos a ver, yo pongo siempre el ejemplo de cuando hay alternancia de gobiernos, pues en unos gobiernos cambian determinadas leyes, cambian determinadas políticas, etcétera, que es como quien tiene una casa y va cambiando de propietario y un propietario pone un alicatado nuevo en el baño, cambia la cocina o los muebles del salón.
Pero es que Sánchez ya no quiere ni cambiar el mueble de salón ni el alicatado, quiere ir a los cimientos del edificio y las vigas maestras de ese edificio quitarlas, de manera que en cualquier momento se va a caer el edificio. Y es preocupante porque 4 años más de Sánchez pueden llevar a este país a la hecatombe, al crack. Y por eso a mí me parece que había que dar un estado de alarma, una voz de alarma en Europa. Vamos, los húngaros y los polacos son unas hermanitas de la caridad al lado de lo que está haciendo Sánchez. Es que, además, quiero decir, es una dinámica que cada vez va increciendo, que ya no tiene límite, ya ha superado todas las líneas rojas y ya no hay línea roja que desbordar porque están todas desbordadas. Colocó a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, algo que era impensable y que nunca se había producido antes. Después de que dimitiese Dolores Delgado, se ascendió a su cuestionado número 2, que tenía vínculos y afinidad con el Partido Socialista en su época de fiscal en Galicia, a la más alta responsabilidad del Ministerio Público de nuestro país. Ahora nombra a la que fue mano derecha hasta ahora de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y por lo tanto hombre fuerte de Moncloa, es decir, con una importante carga política y un cargo de confianza que desde luego saben que no les va a fallar o que va a estar dispuesta a responder a los envites o a las peticiones que lleguen al Constitucional de manera favorable al Gobierno. Además, su origen catalán gusta y es del gusto de los separatistas, y en el caso de Juan Carlos Campo, que además es la pareja de la actual titular de la mesa del Congreso de los Diputados, de Meritxell Batet, ya no tuvo pudor, pese a haber defendido lo contrario meses antes, en ratificar o en poner su firma en esos indultos que han llevado a la libertad a los enemigos de España. ¿En qué momento hay un límite? ¿En qué momento alguien va a tomar la iniciativa para poner freno y para poner coto a este despropósito institucional en el que Sánchez ha convertido tierra de nadie? Es decir, ha colonizado todas las instituciones de este país, le queda la corona, ya me da miedo hasta decirlo, porque yo creo que en esa línea de asaltar todos los poderes hasta la fecha es lo que le queda para desmontar el Estado español y la España que hoy conocemos de la transición del régimen constitucional que se ha mantenido firme hasta la fecha. Decía... No, es que coincido plenamente con María Jamardo. Y a mí la verdad es que como ciudadano, ya no como periodista, sino como ciudadano y como padre de hijos y abuelo de nietos, me preocupa el futuro, me preocupa que este país, porque siempre estamos, es que está Europa, hasta que un día deje de estar. Es decir, es que nunca creíamos que iban a pasar cosas que pasaron. Es que si hace 10 años nos dicen que iban a ocurrir todo lo que ocurrió, no nos lo creemos. Si ahora nos dicen que en los próximos 5 o 10 años se cae Europa o España se desvincula de Europa porque tenemos un régimen, un gobierno como el que tenemos, no, a lo mejor lo que ahora nos parece increíble e improbable puede ocurrir. Es que yo no descarto con este señor que salgamos de Europa, no lo descarto. Es decir, hombre, qué barbaridad. No, pero es que eran cosas que nosotros no íbamos... Creíamos nosotros que se iban a alinear con los asesinos. Porque se diga lo que diga, Bildu es un partido político, pero es un partido político unido a una banda terrorista. ¿Creíamos nosotros que se iba a dar un golpe de Estado en Cataluña? Se ha dado un golpe de Estado y este gobierno está con los golpistas. Nosotros, a los que nos descalifican, oiga, yo ni mato, ni doy golpes de Estado, ni malverso los caudales públicos. Yo soy una persona normal que quiero convivir en paz y que entiendo perfectamente la alternancia de los gobiernos. Lo que no entiendo es que se vaya contra la esencia de un Estado democrático. Entonces, yo no descarto que si la sociedad española no reacciona a las próximas elecciones, no descarto que este tipo nos saque de Europa. No lo descarto. Detrás de la figura del presidente del gobierno está el Partido Socialista. Precisamente en la misma entrevista en La Sexta en la que decíamos antes lo que comentaba, dijo Sánchez que este tipo de elecciones o de propuestas de nombres eran comodidades del bipartidismo que hacían peor al PSOE y que él las quería quitar. Pero vamos a ver, Sánchez, si algo no tiene... la hemeroteca si algo no tiene Sánchez, es palabra. Eso ya quedó demostrado. Ni palabra ni credibilidad. Yo por eso confío en el buen sentido común de los españoles, que en fin, que hagan un esfuerzo aquellos incluso que a veces
pueda costarles votar a otro partido y tal, que hagan un esfuerzo por pensar en el bien común y en que el refinamiento democrático consiste en votar en cada momento en lo que es mejor para el conjunto de los españoles. Si Sánchez tiene algo, es que no es creíble. O sea, no sé, yo cuando era director de la ABC habíamos acuñado palabra de Sánchez, que era siempre contrastar lo que dijo y lo que hizo. Y nunca coincidía, Diego, nunca coincidía entre lo que decía y lo que hacía. No sé, hacía siempre lo contrario. Me ha tocado demostrarlo. O sea que... Bueno, es su dinámica. Yo creo que es una forma de gobernar oportunista, ¿no? Sánchez lo que quiere es mantenerse en el poder, pero además tiene un proyecto para seguir en ese poder y ese proyecto pasa porque él sabe que ya no va a reeditar una mayoría absoluta del Partido Socialista, al menos en el corto plazo, por apoyarse en aquellos que son enemigos del Estado al que él aspira a gobernar 4 años más. Sánchez ha confundido gobierno con Estado, se cree que efectivamente el gobierno, que en realidad es la gestión del Estado durante un tiempo determinado, es él. Ha impuesto una ley del silencio en su propio partido, porque hablabas antes de los líderes regionales, ¿no? Se enfrentan ahora en mayo a unas elecciones, a unos comicios, y todos han manifestado su disconformidad con la reforma de la sedición, pero ninguno ha levantado una voz más alta que otra. No han dado órdenes a sus diputados en el Congreso para que discrepasen de la disciplina de voto del Partido Socialista y se desmarcasen de ese apoyo a la reforma o a la eliminación de la sedición. Es decir, Sánchez ha desarmado al Estado frente a una eventual futura sedición. ¿Y por qué lo ha hecho? En mi opinión, porque cree que prometiéndoles la consulta y el referéndum pactado a los sediciosos va a evitar que sigan esa vía de confrontación unilateral. Si les doy lo que piden, a costa de lo que sea, que es desmantelar el Estado español, el orden constitucional, la convivencia pacífica y todo lo que hemos vivido hasta ahora, pues no voy a tener esa afrenta y voy a poder gobernar además con el apoyo constante de estos señores que me llevaron a Moncloa al principio de la legislatura y que ahora acaban de garantizarme que llegue al final de la misma con su voto a los presupuestos, ¿no? Primero en la moción de censura. Sí, por supuesto, pero apoyado por todos los enemigos de España y los minoritarios. Pero, en todo caso, a mí me parece que el problema es que los independentistas solo se quedan calmados cuando les das la independencia. O sea, que es un error de bulto creer que con eso pacificas nada. Es decir, los independentistas, y en fin, releyendo ahora el proceso de independencia de los países de Hispanoamérica en 1822, en las Cortes, te das cuenta que el proceso es solo hasta que les des la independencia no se van a calmar. Es decir, es mentira que Cataluña esté mejor ahora, es mentira absoluta, es al contrario. Ellos están de nuevo envalentonados. Al independentismo solo lo vences demostrándole la imposibilidad de su objetivo. Pero si le das caminos, si le das horizontes posibles, ellos están crecidos. Y además el independentismo solo queda tranquilo cuando le das la independencia. Os dejo que terminéis con un titular de los cortos. ¿Qué nos conocemos? Pues con respecto a los nombramientos, que yo creo que era un poco lo que inauguraba este debate, yo creo que Pedro Sánchez consuma un primer intento de asalto al Poder Judicial y ese vuelco, o acelera ese vuelco del Pleno del Constitucional hacia una mayoría progresista que avale y que respalde sus leyes más polémicas e ideológicas en esta legislatura. Pues mi titular es: Sánchez también deteriora el Constitucional. Ya lo han escuchado. Les invito ahora a que, después de las palabras de ayer del presidente, que dijo por qué creía que iba a pasar la historia, vayan a la web del debate y vean lo que cree la calle que ha conseguido Pedro Sánchez para pasar a la historia. Muchas gracias y les esperamos en el próximo programa.